Vamos a intentar crear una máquina que sea capaz de generar números escritos, imágenes de números escritos que parezcan que hayan sido escritos por humanos. ¿De acuerdo? Los números escritos por humanos son fáciles para el cerebro humano porque el cerebro humano pues integra la información de forma holística, es capaz de integrar conocimiento previo y contexto y bueno, pues puede distinguir un número escrito a mano a pesar de que esté deformado, esté la orientación cambiada, que tenga distintas formas, pero para una máquina distinguir un número escrito a mano es un problema difícil. ¿Por qué? Porque las máquinas se basan en reglas fijas, estrictas, y bueno, aquí vemos un ejemplo de un trozo de esta base de datos que muestro aquí, que es la base de datos que se llama MNIST, que tiene 70.000 muestras de números escritos a mano, y hay tal variabilidad y es tan diversa la forma de escribir los números que no sería práctico para una máquina o para un humano programar una máquina que pudiese reconocer estos números, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo podemos crear ese tipo de algoritmo. Y para ello vamos a coger un ejemplo de un número. Este probablemente sea uno de los ejemplos más feos que haya en la base de datos. Parece un número escrito por un doctor escribiendo una receta. Pero bueno, nosotros lo vamos a describir como una imagen de 28 por 28 píxeles, ¿de acuerdo? Que vamos a almacenar en una fila de valores, de 256 valores. Y lo que vamos a hacer es describir la imagen como píxeles de colores, en el sentido de un píxel blanco va a ser +1 y un píxel negro va a ser -1. Así es como vamos a almacenar nuestra imagen, ¿de acuerdo? Y a eso lo vamos a llamar muestra. Si tenemos otro número, otra imagen, pues tenemos otra muestra. Otro número, pues otra muestra más. Y así lo que vamos a ir construyendo es una gran tabla de datos, una gran tabla de muestras que vamos a llamar nuestro conjunto de datos o dataset en el lenguaje de la IA. Y aquí ya empezamos a ver cosas interesantes. Vemos, por ejemplo, que la frecuencia con la que aparecen combinaciones de unos y menos unos no siempre es la misma, hay mucha diversidad. Entonces, tenemos que empezar a hablar de probabilidad en este problema. ¿Qué es la probabilidad? Muy rápidamente. Pues la probabilidad se puede decir de forma sencilla que es la frecuencia con la que ocurre un evento. Por ejemplo, si tenemos lo que podemos llamar un dado justo, pues ese dado justo tiene la misma probabilidad de que salgan cada una de sus caras. Es decir, si tiro suficientes veces el dado, voy a encontrar que todos los números tienen la misma probabilidad de ser obtenidos. Si el dado está trucado, enseguida podré identificar qué cara está trucada porque será la que me va a salir más frecuentemente. ¿De acuerdo? Pues lo mismo pasa con los datos. Los datos tienen por debajo una función de probabilidad, un patrón de probabilidad, que es el que nos dice con qué frecuencia van a aparecer distintas combinaciones de 1 menos 1. Recordemos que estos son las muestras, entonces necesitamos saber cuál es ese patrón de probabilidad que está por debajo de los datos para aprender cuáles son las reglas que gobiernan la generación de esos datos. ¿Vale? Entonces, el objetivo de lo que tenemos que hacer es crear una máquina que aprenda solo de los datos, sin decir nada más, sin programar ni una sola línea de código, solo de los datos, aprender cuál es la distribución o el patrón de probabilidad que está generando esos datos. Si eso lo conseguimos hacer, eso va mucho más allá de memorizar datos. Eso nos va a permitir aprender estas reglas internas que están generando los datos y una vez aprendidas esas reglas vamos a ser capaces de crear nuevas muestras, ¿de acuerdo? Ya sean de imagen, pues de texto o incluso de simulaciones científicas, nuevas muestras que para nuestro cerebro van a ser indistinguibles de las muestras que existen en el conjunto de datos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos suerte porque este lenguaje de +1 y -1 aparece recurrentemente en el contexto de física. Por ejemplo,
En física cuántica, los electrones tienen una propiedad intrínseca que se llama spin cuántico, que solo puede tomar dos valores: spin up, que es +1, y spin down, que es -1. Entonces, el mismo lenguaje matemático que vamos a utilizar de +1s y -1s para describir nuestra imagen de número escrito es el lenguaje matemático que en física ya se conoce para tratar esta propiedad que os comento que se llama spin. Y la idea de Hopfield y Hinton en realidad es sencilla. Pues vamos a modelizar nuestro conjunto de datos, cada muestra, como si fuese una cadena de partículas cuánticas interactuando entre ellas. ¿De acuerdo? Una partícula de partículas cuánticas que tengan esa propiedad llamada spin. Y eso, ya os digo, es genial desde el punto de vista del análisis de datos, porque podemos traer a la inteligencia artificial todas las herramientas que se han desarrollado en física para analizar precisamente este tipo de sistemas. Y por ejemplo, hay un modelo fundacional de física estadística que se llama modelo de Ising, que precisamente está orientado a modelar una cadena lineal de estas partículas que están interactuando con esta propiedad cuántica. Lo comentaba Luis en la introducción. Si aplicamos ese tipo de teoría, tenemos una expresión analítica de cuál es ese patrón de probabilidad que está por debajo de los datos, que es la famosa distribución de Boltzmann, que, bueno, ahí aparecen las matemáticas, pero veis que aparece una exponencial de la energía. Bueno, pues básicamente eso nos está diciendo, pues el hecho casi intuitivo que uno podría pensar que la probabilidad de encontrar configuraciones de más alta energía es menor que la probabilidad de configuraciones de más baja energía, y menor pues con un factor exponencial, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a seguir avanzando en la creación de nuestra máquina generativa y le vamos a poner este nombre de máquina de Boltzmann restringida, que también se mencionaba en la introducción. Tenemos una fila de variables binarias, que es lo que vamos a llamar capa visible, y ya, como he comentado antes, pueden tener valores +1 y -1. Vamos a introducir una capa adicional de nodos, por llamarlos así, que esos nodos no van a acumular, no van a almacenar datos de la muestra, sino que van a almacenar representaciones internas de los datos, patrones que no son tan obvios para los humanos, pero sí para las máquinas. Y lo que vamos a hacer es, vamos a conectar cada uno de los nodos de la capa visible a todos los nodos de la capa oculta, y la fuerza de ese acople la vamos a denotar o la vamos a representar por una cantidad que vamos a llamar pesos, ¿vale? Entonces, cogemos el segundo nodo, lo conectamos a todos los nodos de la capa oculta, y así hasta que tenemos una red bipartita completamente conectada entre sí. Aquí podéis ver que todos están conectados menos los nodos de la capa visible entre sí o los nodos de la capa oculta entre sí, ¿de acuerdo? Y es por eso que tiene ese nombre de restringida, esta máquina de Boltzmann. Dejadme que recuerde este punto porque es interesante. Lo que gobierna la intensidad de acople entre un nodo de la capa visible y de la oculta son esas cantidades W mayúscula, que tienen índices que me dicen que se está acoplando, y con eso puedo construir una matriz que es simplemente pues, como un almacén de números, de pesos de la red, y ese va a ser el auténtico cerebro de nuestra máquina de aprendizaje, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora simplemente lo que tenemos que aplicar es aplicar a este problema, como os decía, estas herramientas de física estadística. A este sistema le podemos asociar una energía, y si hacemos eso, vamos a poder escribir de forma sencilla cuál es la probabilidad que está subyacentes a los datos de esa máquina de Boltzmann. Y luego lo que resulta más interesante es que esa probabilidad la vamos a poder sintonizar o controlar simplemente controlando la fuerza de acople o la magnitud del acople entre los nodos de nuestro sistema, ¿de acuerdo? Por eso decía que es como el núcleo, el cerebro de la RBM, son esos acoples, porque dominan cuál va a ser la respuesta en términos probabilísticos de nuestra máquina.
¿Qué queremos? ¿Y qué queremos que haga nuestra máquina? Queremos que ese patrón de probabilidad sea tal que asigne baja probabilidad o ruido numérico o imágenes que no parecen para nuestro cerebro números escritos a mano, pero asigne alta probabilidad a imágenes generadas por la máquina que sí que nuestro cerebro nos diga, pues sí, mira, eso es un número escrito por un humano, que, digamos, pueda engañar a nuestro cerebro. ¿Cómo se hace eso? Pues como os decía, cogiendo cada uno de los pesos que aparecen en mi red y haciendo que la probabilidad asociada sea máxima para las distintas configuraciones que aparecen en mi base de datos. Si hago eso, la respuesta probabilística de mi RBM se va a aproximar, va a ser capaz de capturar el patrón de probabilidad que está subyacente a mis datos. Y si hace eso, pues ya he terminado, porque realmente estoy aprendiendo las reglas internas de lo que sea que ha generado esos datos, ya sea texto o imágenes o, ya os digo, pues simulaciones científicas, que es realmente donde veremos luego que esto tiene una aplicación. Todo esto lo podemos realizar, ya os digo, con un ordenador portátil, el más sencillo que podáis tener. Y, bueno, por supuesto no, esto es simplemente un ejemplo pues de lo que se llama pseudocódigo, de cómo se estructuran este tipo de algoritmos, pero al final del día, por decirlo así, uno tiene un resultado que es una máquina, un ordenador de sobremesa, que te está generando números escritos que parecen escritos por humanos, pero, de nuevo, no ha sido escrito por ningún humano, sino por una máquina.